¿Qué querido? tal? Bien, muy bien, aquí ¿Cómo siguiendo. lees la política argentina? Desde lejos, gracias a Desde lejos, Dios. sí. Pero recién me llamaba mucho la atención la frase de Cristina que pusieron al principio, esto de que voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Porque está como delegando, digamos, su voluntad en un ente superior, lo que tenga que hacer. ¿Quién dice lo que ella tiene que hacer? La patria, el pueblo, la realidad, el destino. O sea, es como decir, yo no voy a hacer lo que quiera hacer. Pásame el libro, perdón. Sí. Voy a hacer algo que, insisto, que un ente superior me va a dictar que haga. Con lo cual se arroga ya una especie de estatus que va muy por encima de lo humano, digamos, ¿no? Que es, Ujú. bueno, tendré que hacer lo que sea. Este, Pero se dieron un montón de cosas en el acto. De todas maneras, quiero meterte en tu libro, pero también hablar un poquito del país. ¿Desde afuera se ve diferente, Martín? Porque ya no hace un tiempo corto que vivís afuera, ya no, hace un hace tiempo 10 largo. años. Sí. Tenés, o sea, lo que vemos de Argentina difiere totalmente con lo que ve el mundo de nosotros, de este país. Yo creo que sí. Porque por ahí ven tus colegas o donde vos vivís, nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros o tal vez peor de lo que nos vemos nosotros. Yo creo que, bueno, evidentemente cuando uno mira de lejos ve mucho más lo general y lo estructural que la pequeña pelea, o que si Cristina o que si Alberto Fernández se sacó una foto con Mengano o con Sutano. Me parece que la mirada general sobre la Argentina tiene que ver con ese dato que daban recién de que un operario de la UOM que entra a trabajar con el sueldo de entrada es pobre, está bajo la línea de pobreza. Quiero decir, esa es la pregunta que todo el tiempo uno escucha. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya 40, 45% de gente que está bajo la línea de pobreza cuando todo el mundo sigue todavía creyendo, yo creo que tributarios de viejas ideas, que Sí. la Argentina era un país rico? Eso es lo que, esa es la pregunta a la que hay que enfrentarse todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que a mí más me impresiona, quiero decir, la cuestión estructural, más allá de esas peleitas y de quién va a ser y de quién no va a ser y de Claro. qué significa y de qué no significa, es un país que no consigue salir de este desastre en el que estamos empeñados desde hace 40 o 50 años. Ahora, siempre se dice que tal vez uno de los últimos proyectos de país lo tuvo la generación en la El que 80. vivió Sarmiento, ¿no? La generación Sí. del 80. Hola, sí. Después de haberlo estudiado más que nunca, Ujú. ¿crees que tenían un proyecto de país o se dio? Yo creo que Sarmiento tenía un proyecto de país distinto del que tenía, por ejemplo, Mitre, o el que pudo haber tenido Urquiza, y sin duda del que tuvo Roca unos años más tarde, ¿no? Sarmiento tenía un problema, digamos, frente a ese país. Era un tipo raro porque venía de una familia más o menos pobre, de un pueblito de 3.000 habitantes en la cordillera, como era San Juan cuando él nació. O sea, no formaba parte de ningún grupo de poder, no tenía un mango, no tenía lo que los otros sí tenían. Y lo que veía era que en ese país en el cual él empezó a intentar hacer algo, había como una dicotomía muy fuerte que era muy útil para cierta gente. Te quiero decir, había una cantidad, la mayoría de la población era más o menos pobre y había líderes que en general eran grandes terratenientes a los cuales sus pobres los seguían a la batalla o a Sí. donde fuera necesario. Dice, Quiroga, Rosas, Urquiza, todo eso. Y eso había dado un resultado muy discutible, de dictaduras, guerras, problemas de todo tipo, etc. Entonces yo creo que el proyecto de Sarmiento tiene que ver con romper esa estructura de pueblo muy pobre, líderes populistas que los llevan a donde quieran, ¿no? Y para eso lo que intentó, de algún modo, fue esta cosa de la migración, que se armaran ¿Dónde, dónde, 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 dónde descubre él esta idea de educar? Porque se educaban los curas, Ujú. se educaba la aristocracia, la Sí, clase política. ¿Dónde sí. la descubre él? Yo creo que sobre todo en Estados Unidos. O sea, Ajá. Sarmiento era muy
muy proamericano, digamos. Su modelo no era europeo, sino norteamericano, en un momento en que Norteamérica no era lo que uno tiende a pensar que es. O sea, 1860, él fue embajador en Estados Unidos desde el 65 hasta que lo eligieron presidente en el 68, y se pasó todos esos 3 años girando por Estados Unidos, mirando, tratando de entender. Y por eso venía con esa idea, para empezar, de hacer granjas chiquitas, digamos, de familias que tuvieran que trabajar para vivir y que convivieran amablemente y que se educaran para poder ejercer ese tipo de vida, ¿Qué ¿no? encontraste, Martín, a ver, cómo lo laburaste para escribirlo? Porque decís que es una primera persona engañosa, Sí, tu libro, ¿no? sí, Sarmiento. sí. Primero, ¿por qué fuiste a buscar a Sarmiento? ¿Por qué entraste a Buscar Sarmiento? a Sarmiento, porque yo no sé cómo te, cómo te trataban a vos en la escuela primaria, pero a mí me pasaron 6 años diciendo, tenés que ser como Sarmiento. Sarmiento Sí, era total, sí. el modelo de todos nosotros, ¿no? Cuando esto de que tenías que tener asistencia perfecta, no faltar nunca y todas esas cosas. O sea, éramos Es más, sarmientitos. nunca sabremos si no faltó nunca al colegio. Yo creo que faltó 500, mil Y mil trescientas veces, veintiocho sí. veces, Pero que sin no duda. faltó nunca, te decía. Pero nos faltó uno, era el alumno perfecto y todos teníamos que ser como él. O sea, me persigue desde que tengo 6 años. Ujú. Digo, es una figura fuerte. Tuve una época en que lo detesté bueno, por todas estas cosas contra los indios, contra los gauchos, bla, bla, bla. Y después lo recuperé básicamente leyéndolo. Era un gran escritor. Fue sin duda el mejor escritor argentino del siglo XIX. El Facundo es una obra extraordinaria. Eso por un lado, y por otro lado, esta figura de un pibe de un pueblo perdido que consigue construirse tanto que termina siendo presidente de la República contra toda Eso lógica, es muy ¿no? particular, ¿eh? Te leí en una entrevista que diste hablando justamente de tu libro, es que te llama la atención cómo vino de allí y cómo se hizo, ¿no? Cómo se construyó el presidente. Es que ¿Por qué se exilia? ¿Por qué se va? Él tenía problemas con, o sea, él es hijo de la Revolución de Mayo, porque es de 1811, ¿no? sí, Es de una época, él se cría, se forma en 1810, 1830, podríamos decir, que tenía, mm, ya pensaba como Sarmiento, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Ahí tenía sí, 18, 19 años, 20 años. sí. Él es hijo de una familia, como te digo, que había tenido en algún momento un poco de relevancia en San Juan, pero el padre parece que era un tiro al aire, que desaparecía de vez en cuando. Está la Pero famosa Doña concretamente, lo que Paula, nos están etcétera. viendo Pero en todo el país hasta ahora, sí. ¿merecería mejor lugar o tiene mejor lugar del que tiene en la historia argentina? Porque vos y yo, y como todo lo que nos están viendo, sabés muy bien que Sarmiento está entronizado. Digo, ¿Entronizado finalmente o qué es? hay mucha gente que también lo detesta y habla Eh, pestes de él? ¿Te Hay parece? sí, Pero, sí, 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 pero en también. un nivel político, se lo Sí, utiliza políticamente, sí, etcétera, etcétera. Pero en el colegio todos venimos con esa imagen de Sarmiento, ¿viste? sí. Es un superhéroe nacional. Bueno, no sé si un superhéroe, pero realmente es un tipo que por un lado hizo un trabajo increíble de construcción de sí mismo, quiero decir, saliendo desde lo más bajito posible, llegar a lo más alto posible, y que por otro lado, como vos decías hace un rato, tenía un proyecto de país, tenía una idea, pensaba que educar valía la pena, digo, no solo por una cuestión así como abstracta, sino por varias cuestiones muy concretas. Por un lado, para sacárselo a los curas. Sarmiento era muy anticlerical y en ese momento la educación era absolutamente privilegio de la iglesia. Entonces había que sacársela para formar ciudadanos, no creyentes, digamos. Y por otro lado, para que todas esas masas incultas que seguían a los caudillos, bueno, aprendieran y pudieran pensar un poco más por sí mismas. O Esa sea, era la Martín, idea, que ¿no? un lugar común en el que caemos permanentemente, muchos, Sí, es utilizar a el Facundo de Sarmiento sí. como un ejemplo de que grieta hubo siempre. ¿Es un libro engrietado o no? Sí, bueno, es que siempre hubo, llamémoslo grieta, siempre hubo contradicciones Claro, entre pero viste, distintos sectores, distintas usamos el clases, Facundo, distintos... usamos ¿eh? el Matadero de Echeverría, Sí, usamos algunos libros. No, Argentina tiene una historia desde la colonia hoy, que siempre ha sido
o uno u otro? Siempre ha sido Yo detesto maniqueo. esa idea de que hay una esencia nacional. La detestás, no te La gusta. la detesto, digo, me parece que la sintetizó como nadie el gran filósofo argentino, Diego Armando Maradona, Ujú. cuando dijo, estamos como estamos porque somos como somos. ¿Te acuerdas que dijo eso? Está bien eso. Estamos como estamos porque somos como A mí me somos. parece un desastre, porque quiere decir que Pero nunca perdóname. vamos a poder estar de otra manera, porque si Pero somos como somos, y estamos así porque somos así, entonces no hay modificación posible. Pero vos creés en la Estamos- historia, vos creés en la historia como una especie de río dialéctico, como una conexión, o vos lo crees más Estamos como como estamos porque ahora estamos así y porque ahora, y hace 100 años estábamos de otra manera y hace 200 de otra. Y la historia, creo, en la dinámica de la historia, en que las cosas van cambiando todo el tiempo, en que no hay una esencia que se mantiene, que siempre hubo grieta, que siempre hubo corrupción, que siempre hubo tal o cual. Yo estoy totalmente en contra de esa idea porque me parece muy inmovilizadora, me parece muy reaccionaria en sentido estricto. No te deja pensar un cambio. Ujú. Eh, ¿Europa cómo está hoy? Vos que estás viviendo allí. Sí. ¿Qué está pasando en Europa? O sea, ¿cómo políticamente es una Europa que está cambiando hacia lugares que vos nunca viste? Por ejemplo, la elección en Italia, etcétera, etcétera. ¿O es solamente un foco ese? No, yo creo que las dos cosas más notorias ahora en Europa son, por un lado, bueno, todo el miedo y preocupación que causó, como te imaginarás, la guerra de Ucrania. Ahora viene el invierno, la falta de gas, todas esas cuestiones, que me parece que son mucho menos graves que lo que pueden parecerle a un alemán. Quiero decir, el problema del alemán será que quizás tenga que ponerse un saquito para andar por casa Claro, algunos días de mucho frío, pero no es que van a morir congelados. claro. ¿Viste? Lo que para ellos es un problema, para nosotros podría ser viva la pepa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que está ese problema y está el miedo, por supuesto, de que el chiflado de Putin un día apriete un botón, cosa que yo creo que no va a pasar y que además, si usara esas armas nucleares, tácticas, como dicen, hay muchas hipótesis de que eso de todas maneras no es una gran conflagración atómica y que no tiene ese resultado apocalíptico que uno puede imaginar. Eso por el lado de la guerra, ¿no? Y después está esto que vos decís, el hecho de que las derechas están creciendo, las extremas derechas están creciendo muchísimo, en distintos países, de distintas maneras, pero muy, muy notoriamente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que ahora, digamos, en Europa hay insatisfacción, en las sociedades de los distintos países de Europa hay insatisfacción, como hay insatisfacción en nuestros países, donde, como veíamos el otro día, de las 16 últimas elecciones que hubo en América Latina presidenciales, en las 16 ganaron los opositores. Sí, O sea, es una sí. idea de insatisfacción Es interesante absoluta, esa, ¿no? tenés razón, sí. Eso Este, te marca lo que sí. Estamos incómodos, estamos molestos con la sociedad en la que vivimos. Y la derecha, la extrema derecha, curiosamente, en estos últimos años ha conseguido apoderarse de la idea de rebeldía. Ahora parece que los rebeldes son ellos. En España hay un Claro. partido que se llama Vox, que Sí. es un partido franquista, racista, machista, tiene todos los istas que más pudieras repudiar. Y a muchos pibes de 15, de 18, les parece guay, como ellos dicen, estar en Vox, porque quiere decir que están en contra de O sea, lo revolucionario es la derecha. la rebeldía es la derecha. Y eso es algo que si la izquierda y demás no consiguen recuperar ese lugar que siempre fue suyo, Se lo queda a la derecha. se lo queda a la derecha y puede llevar ahí sí a resultados bastante espantosos. Che, te quiero hacer dos preguntas con respecto a tu vida. Vos hace 10 años que vivís afuera, pero vos es tu segunda etapa afuera, ¿no? Sí, ¿Vos, sí, vos te exiliaste? sí, Fuiste exiliado, por supuesto. sí. Eras muy joven en tu época de exilio. Tenía 18 años cuando me fui en el 76. Sí. ¿Te fuiste a vivir a Francia? Me fui primero a Francia, estuve 4 o 5 años en Francia, después estuve otro tanto, un poco menos, en España, sí. ¿Estudiaste en Francia? Estudié en Francia, sí, estudié. ¿Tu carrera de licenciatura en Historia, hiciste el doctorado después en Historia? No porque rápidamente descubrí que no iba a ser un historiador académico Estudiaste en clásico, Francia. digamos. Sí. Me contabas que incluso en esa época de Francia, fue 70 a los 80,
Sí, seminarios, estudiaste en la Sorbona de Francia. sí, no. Podías llegar a un seminario, no sé, ver a Lacan, o escuchar a Lacan, escuchar a tantos otros. ¿A quiénes? ¿Seminarios de quiénes? ¿O clases con quién? ¿A quién tuviste como profe? A mí el que más me gustó es uno que no es aquí muy conocido, pero sí en Francia, que se llama Pierre Vidal-Naquet, que era Sí, un claro. tipo Era historiador de la Grecia de antigua. Grecia Sí. antigua, sí, y era un tipo realmente... Yo hice varias materias con él y era una delicia absoluta escucharlo. Mirá vos. Sí, era realmente un sabio. ¿Y después te fuiste a vivir después te fuiste a España? Sí, Y después regresaste a Argentina. y después volví a la Argentina, sí. Y tuviste acá unos 20 años más o menos. Sí, sí, por lo Hiciste menos. periodismo, seguiste escribiendo, Sí, etcétera, etcétera. sí, Y te volviste a ir hace 10 años. sí. Y ahí, por lo que te he leído, encontraste definitivamente tu felicidad. Escribiendo, ensayando, o sea, y no volviste más, ¿no? O sea, te quedaste afuera, te quedaste en España. ¿Dónde Sí, vivís en España? vivo cerca de Madrid, o sea, vivo en las sierras, cerca de Madrid, en un lugar muy como de monte, un lugar muy agreste que me gusta mucho, pero a media hora de coche o de tren de Madrid, o sea, Ujú. casi en la ciudad, pero muy afuera de la ¿Y ciudad. escribís tus columnas y especialmente escribís para el país o Sí, sobre escribís todo para el escribo país? para el país, Sobre sí, todo para el país. sí, sí. ¿Y encontraste tu lugar allí? Sí, de algún modo sí. Y nunca dije, no quiero volver a la Argentina o quiero quedarme en España, pero de hecho me voy quedando, me gusta, qué sé yo, lo disfruto y puedo trabajar muy tranquilo, mucho más que aquí. Yo creo que yo de aquí me fui porque estaba demasiado, me sentía demasiado involucrado en esta pequeña discusión de todos los días, ¿viste? Esta ¿Cansa? cosa a mí me cansaba, Te cansaba porque me daba la sensación de que estábamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Yo O sea, hablaba del no me país animaba a calecita, preguntártelo. ¿viste? Terminamos hablando siempre de lo mismo. Hoy es viernes y lo que estamos hablando con mis compañeros lo hablé ayer y antes de ayer y antes de ayer y no puedes traer otro tema porque se habla siempre de lo mismo, de lo Sí, mismo. sí, No te permite pensar. yo lo Nada. llamaba el país calecita, ¿viste? Te parece que te moves, pero estás en realidad dando vueltas en el mismo lugar todo el ¿No tiempo. pasa eso afuera? ¿No tienen los A mismos temas mí los no me españoles? pasa. Quiero decir, España me interesa, escribo cosas sobre eso y demás, pero no es mi país. Entonces lo puedo mirar con más distancia y puedo mirar un poco más el mundo. Yo desde que me fui de acá escribí libros que tienen mucho más que los libros de no ficción que escribí, tienen mucho más que ver con intentar una mirada global. Escribí un libro sobre el hambre en el mundo. Ahora el año pasado publiqué un libro que se llama América, que es un intento de entender qué es ahora América Latina. O sea, me permite una mirada más amplia que cuando estaba acá era más difícil, porque estaba todo el tiempo, ¿viste? Metido en esta pelea en la que estamos, ¿Este libro se ¿no? escribió en pandemia? Sí, ¿Y ahora estás escribiendo otra cosa? sí, ¿Qué siempre estás estoy escribiendo escribiendo ahora? otra cosa. Mira, tengo un proyecto que es algo que empezó a publicarse en el país justamente hace 2 fines de semana y que se va a publicar durante 6 meses, todos los sábados, que son 20 y tantos capítulos de un supuesto manual de historia del año 2022, que cuenta cómo era el mundo en el año 2022, pero está escrito en el año 2100 y pico. Entonces, se supone que es una mirada desde el futuro que permite sintetizar un poco cómo es el presente. Cada capítulo es un tema, digamos, desde qué sé yo, la población y la urbanización del mundo hasta las formas del amor o la economía o la violencia o la cultura, qué sé yo. ¿Aparece Argentina ahí? Aparece pero poco, porque somos poca cosa. Esa es la otra cuestión, somos poca cosa, quiero decir. Somos que 45 millones de personas en un mundo donde viven 8.000 millones. Ujú. No somos mucho. Mm. Tenemos una rara presencia. Yo siempre digo, somos grandes productores de caras para la camiseta. ¿Viste? Tenemos más caras para la camiseta, rostros Como para la Che camiseta. Guevara, Che Maradona, Guevara, Evita, Messi. Maradona, el Papa, Messi. Es muy buena. Somos productores de cara para camiseta, es Sí, tremendo. es que tenemos una desproporción enorme entre nuestra capacidad de producir caras para la camiseta y todo lo demás que conseguimos hacer, ¿no? Pero bueno, es eso. Es buena, me la dejaste pensando. Producción de caras para camiseta. Escucha, Martín, últimas dos de tu libro y me voy a charlar con mis compañeros agradeciéndote que hayas venido. No es primera persona. O sea, quienes se encuentren con este libro, no es un Sarmiento, o sea, ¿es él hablando? ¿Es él hablando?
A ver, Pará, voy a hacer el spoiler. pero te quiero déjame que preguntar, haga el no lo spoiler. spoilees, pero te pregunto. No, sí, sí, Escuchá, lo voy a hacer. lo voy a leer el fin de semana. Quiero Sí, saber, entré a tu obra a través de las entrevistas que diste del libro y reseñas del libro. Quiero sí, saber, ¿respeta la historia del libro? absolutamente. Respeta la historia. Absolutamente. Por supuesto, hay escenas que Es son un, incomprobables. ¿podría pero decirse sí, que sería algo así como Memorias de Adriano? te voy a poner una medallita, porque para mí, y no lo quería decir mucho, la inspiración Es fue Jules las Senard. memorias de Adriano, totalmente. Mira vos. Absolutamente. ¿Sabés qué me pasó la última vez que estaba? Yo lo releo de tanto en tanto porque es un libro que Qué me libro, ¿eh? fascina. La traducción de Cortázar. No, yo soy un afrancesado, Ah, vos lees en francés. perdón, pero Y bueno. bueno. Y la última vez que lo quise releer fue hace 2 o 3 años y lo tuve que parar, tuve que dejar de leerlo porque todo el tiempo mientras lo leía pensaba en cómo podría hacer algo parecido con Sarmiento.